Mi regreso al Tíbet, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 32. Los mutantes. Desde que Lois Pauwels y Jacques Bergier hablaran didáctica y científicamente sobre los mutantes, resultó sensible comprender que se produjo en el mundo intelectual una verdadera inquietud ideológica. Es incuestionable que eso de los mutantes es algo insólito, inusitado. Pero es urgente elucidar, esclarecer, iluminar en forma meticulosa esta materia de estudio. Ahondando pues en este asunto de tan vital importancia, podemos descubrir claramente dos clases de mutaciones. A las primeras les daremos el calificativo de favorables. A la segunda las reputaremos como desfavorables. Mutación es mudanza, cambio, alteración, variación. El fundamento, base, apoyo y cimiento del mutante es el sexo. Los dos autores de renglones arriba citados creen ver en los niños prodigio casos reales de auténticos mutantes. El Dr. J. Ford Thompson, después de haber examinado a 5.000 niños de Inglaterra, encontró un acceso de fiebre de inteligencia. De los últimos 90 niños de 7 a 9 años de edad interrogados por este psiquiatra, 26 tenían un cociente intelectual de 140, lo que equivale al genio, o poco menos. Dice el Dr. Thompson que el estroncio 90, producto radioactivo que penetra en el cuerpo, puede ser responsable de ello. Este producto no existía antes de la primera explosión atómica. Dos sabios norteamericanos, C. Brooke y Robert K. Endes, en su famosa obra titulada The Nature of Living Things, creen poder demostrar que la agrupación de los genes sufre actualmente una perturbación y que, por el efecto de influencias todavía misteriosas, está apareciendo una nueva raza de hombres, dotada de poderes intelectuales superiores. Es indubitable que esta es una tesis bastante atrevida y que hay que acoger con ciertas reservas. A toda luz se resalta con entera claridad meridiana que el átomo de la herencia ha sido localizado en los cromosomas. Resulta enteramente manifiesto que la herencia biológica puede ser transformada radicalmente para originar un mutante. En eso de la transmutación sexual y el Sahaja Maituna, tal como lo enseñamos en el capítulo 26 del presente mensaje de Navidad 1969-1970, es incuestionable que existe sacrificio espantoso y auténtica rebeldía psicológica. Mejor dijéramos, insurrección declarada contra la herencia biológica. El resultado patente y manifiesto de ese tipo muy especial de rebeldía psicosexual es el mutante. Nosotros los gnósticos necesitamos estudiar profundamente las leyes cardinales y definitivas de la mutación científica. Cualquier mutante legítimo de tipo favorable es el resultado específico de distintas cristalizaciones del hidrógeno sexual Si-12. Es incuestionable y a todas luces resalta que el citado hidrógeno representa el producto final de la transformación de los alimentos dentro del maravilloso laboratorio del organismo humano. Resulta ostensible que esta es la materia primordial con que trabaja el sexo. Es incuestionable que esta es la sustancia prima de la gran obra y que el sexo fabrica muy sabiamente. Es indubitable que el enseminis y su peculiar hidrógeno Si-12 es semilla y fruto a la vez. Transmutar este hidrógeno portentoso para darle inteligente cristalización en una segunda octava superior significa de hecho crear una nueva vida dentro del organismo existente, dar forma evidente al cuerpo astral o sideral de los alquimistas y cabalistas. El maestro G decía: deben ustedes entender que el cuerpo astral nace del mismo material, de la misma sustancia, de la misma materia de que nace el cuerpo físico. Lo único que difiere es el procedimiento. Todo el cuerpo físico, todas las células quedan, por así decirlo, impregnadas por las emanaciones de la materia que es Si-12. Y cuando éstas se han saturado lo suficiente, la materia Si-12 comienza a cristalizar. Luego añade el citado maestro: la cristalización de esta materia constituye la formación del cuerpo astral.
la transición de la materia C12 a una condición de emanaciones. Es lo que la alquimia llama transmutación o la transformación. Y continúa el maestro G diciendo: justamente esta transformación del cuerpo físico en astral es la que la alquimia llamaba la transformación de los metales groseros en metales finos, o sea, la obtención de oro de los metales ordinarios. La clave científica de la transmutación sexual es el Sahaja Maituna, enseñado en el capítulo 26 de este libro. El homúnculo equivocadamente llamado hombre no nace con cuerpo astral. Es obvio que este precioso vehículo no es un implemento indispensable para la existencia en este mundo físico. El organismo humano posee un asiento vital que le permite vivir. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos se pueden dar. Un animal intelectual sin tal vehículo sideral puede producir la impresión de ser muy inteligente y hasta espiritual. Y es ostensible que así puede autoengañarse y engañar a otros. Sin embargo, hay algo que se le olvidó al maestro G. Quiero referirme en forma enfática al demonio Apopi de los misterios egipcios. Este es en sí mismo el cuerpo de deseos. Es obvio que los clarividentes pseudoesoteristas y pseudoocultistas confunden a tal demonio con el precioso cuerpo astral. Resulta ostensible que el horrible demonio Apopi, asiento de toda bestialidad pasional, se encuentra en íntima relación con el sistema nervioso gran simpático. Ahondemos un poco más en este tema tan importante. Vamos a lo profundo, a la mente. Permítaseme la libertad de disentir con el famoso Dr. J. Ford Thompson. Francamente no creo que los famosos niños prodigios descubiertos por el citado psiquiatra sean mutantes. Recordemos que el ego es memoria y que retorna a nuevas matrices humanas. Es incuestionable que se reincorpora después de cada muerte. Dice el dicho vulgar: el diablo no sabe tanto por ser diablo, cuanto por ser viejo. A estas horas de la vida ya los egos están viejos. Han retornado a este mundo muchas veces. Han repetido demasiado lo que saben, lo que aprendieron. Y el resultado es los así llamados niños prodigio. Gente que sabe su oficio a la maravilla. Eso es todo. El homúnculo miserable falsamente llamado hombre todavía no posee la auténtica mente solar. Solo tiene entendimiento de bestia intelectual. El animal racional, aun cuando sea un niño prodigio, no es mutante. Sería el colmo del absurdo concebir un mutante con mente de tipo lunar, animal, bestial. Esto solo es posible en los mutantes calificados como desfavorables. Desgraciadamente en esto también se equivocaron, lamentablemente, los grandes clarividentes del pseudoesoterismo y del pseudoocultismo reaccionario, confundiendo al demonio Hai, horror de Osiris, con el legítimo vehículo mental solar. Es incuestionable que el citado demonio intelectual es el cuerpo mental lunar animal, que actualmente ocupa, dentro del organismo humano, el lugar que debería ocupar la auténtica mente Cristo del mutante favorable. El animal intelectual no nace con el cuerpo mental de tipo solar. Debe fabricarlo si es que quiere convertirse en un mutante favorable. Es ostensible que el alquimista puede y debe transmutar el hidrógeno sexual C12, pasándolo mediante el Sahaja Maituna a una tercera octava musical, cuyo resultado sería la cristalización del citado elemento, en la espléndida y sorprendente forma del vehículo suprasensible mental solar. Esta es la mente Cristo del agnóstico, resultado extraordinario de la mutación sexual. Este tipo específico de mente difiere tanto del intelecto animal como el agua del aceite. Otro tema muy discutible y que de ninguna manera nos conviene olvidar en este capítulo es el del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Resulta claro, patente y manifiesto que en esto también se equivocaron lamentablemente los clarividentes de algunos sistemas pseudoesotéricos y pseudoocultistas, al confundir la esencia con el cuerpo causal. La esencia en sí misma es tan solo una fracción del alma humana vestida con harapos lunares. Es incuestionable que este homúnculo equivocadamente llamado hombre está sometido a la ley de recurrencia. No es capaz de originar nada nuevo. Es víctima de las circunstancias.
Cada vez que el ego retorna a este valle del samsara, repite exactamente todos los actos de sus vidas anteriores. Ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Por estos tiempos de pseudo-ocultismo barato, mucho es lo que se habla sobre la ley de epigénesis, la capacidad de originar nuevas circunstancias. Es obvio que solo los hombres auténticos con voluntad consciente pueden modificar su destino y originar un nuevo orden de cosas. El animal intelectual no ha fabricado el cuerpo de la voluntad consciente, el vehículo causal. El pobre homúnculo racional es siempre víctima de las leyes eternas de retorno y recurrencia. Es indubitable que el puesto que dentro de nosotros debería estar ocupando el cuerpo causal está desafortunadamente ocupado por el demonio Neb de los misterios egipcios. Es ostensible que tal demonio es la personificación viviente de la mala voluntad. Necesitamos crear el cuerpo causal si es que sinceramente queremos encarnar al ser. Solo el ser puede hacer. Solo él puede modificar circunstancias y ejercer con maestría la ley de epigénesis. Quien en verdad quiera fabricar el cuerpo causal debe transmutar el hidrógeno sexual Si-12 y pasarlo mediante el Saka Maituna a una cuarta octava musical, para cristalizarlo en la excelente forma del vehículo de la voluntad consciente. El auténtico mutante posee de hecho y por derecho propio los 4 cuerpos: físico, astral, mental y causal. Es condición vital para el nacimiento segundo poseer los 4 cuerpos de la alquimia. Quien quiere encarnar al ser llega al nacimiento segundo. Se convierte en un 2 veces nacido, en un legítimo mutante. Es incuestionable, pues, que el tipo del mutante favorable es el resultado de las cristalizaciones positivas del hidrógeno sexual Si-12. Pero no debemos olvidar que existen también mutantes desfavorables. Cristalizaciones negativas del hidrógeno sexual Si-12. Quiero referirme en forma enfática a los tántricos negros, aquellos alquimistas que derraman el vaso de Hermes, que eyaculan durante el Maituna el Enseminis. Esos alquimistas desarrollan el abominable órgano kundartiguador y fortifican dentro de sí mismos a los 3 traidores de Irán Aviv y a los demonios de Set. Esos 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, son los mismos 3 demonios de los misterios egipcios citados en este capítulo: el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. El mutante desfavorable se encuentra ante el dilema de desintegrar su falsa cristalización o ingresar en la involución sumergida en el ciclo de la terrible necesidad. El mutante desfavorable no puede encarnar al ser dentro de sí mismo. Es de hecho un fracaso cósmico. El mutante desfavorable es ciertamente el homúnculo perverso, nunca un hombre verdadero. Es ostensible que para ser hombre auténtico, se requiere antes haber fabricado los cuerpos solares y haber encarnado al ser. Es pues el hombre el legítimo mutante, el adepto verdadero, tan diferente al animal intelectual como el día a la noche. La radioactividad puede originar la modificación de los genes de ciertos individuos, pero jamás podría crear un mutante favorable o desfavorable. La proteína del gen, ligeramente afectada, dejaría de producir, como dice Lois Powells, ciertos ácidos que son causa de la angustia. Entonces veríamos aparecer gente que no teme a nada, cínica, perversa, que goza matando. Pero esos no son mutantes como suponen muchos autores. Me parece absurdo que los efectos de la radioactividad responden, como dice Powells, a una voluntad dirigida hacia lo alto. No me parece correcto aquel concepto de que la mutación genética, producida por la radioactividad atómica de estos tiempos, signifique una asunción espiritual de la humanidad. Es obvio que la intensiva radioactividad puede alterar el orden de los genes y originar embriologías defectuosas, pero tales especímenes monstruosos no son mutantes. No negamos que exista mutación, cambio, variación de una embriología monstruosa, pero el auténtico mutante que estamos estudiando en este capítulo es radicalmente diferente.
Me parece absurda la idea de que por el solo hecho de alterarse fundamentalmente la proteína del gen nazca el mutante. Esta idea del mutante es fascinante, asombrosa, formidable. Del lado de los luciferinos sale Hitler gritando: voy a revelarlos el secreto. La mutación de la raza humana ha empezado ya. Existen seres sobrehumanos. Del lado del hinduismo renovado, dice Pauwels, el maestro de las ramas de Pondicherry, uno de los más grandes pensadores de la Nueva India, es Sri Aurobindo Ghose. Fundó su filosofía y sus comentarios de los textos sagrados sobre la certeza de una evolución ascendente de la humanidad, realizándose por mutaciones. Nosotros los gnósticos enfatizamos la idea de que no es posible el nacimiento del mutante mediante explosiones atómicas y radioactivas. Nosotros no comulgamos con hostias de pergamino. A nosotros no se nos puede engañar. Jamás aceptamos el dogma de la evolución. El mutante es el resultado de la revolución de la conciencia, el producto viviente de la rebeldía psicológica. Me parece utópico aquel concepto extravagante del Dr. Lois Wolf, especialista inglés de enfermedades infantiles de Londres, cuando afirma que nacen en dicho país 30.000 mutantes fenilcetónicos por año. Dice Pauwels que estos mutantes poseen genes que dizque no producen en la sangre determinados fermentos que actúan en la sangre normal. Continúa el citado autor diciéndonos que un mutante fenilcetónico es incapaz de disociar la fenilalanina. Prosigue Pauwels explicando que esta incapacidad hace al niño vulnerable a la epilepsia y al eczema. Provoca, según el citado autor, una coloración gris cenicienta del cabello y hacia el adulto propenso a las enfermedades mentales. Cree el mencionado autor que esta raza fenilcetónica, al margen de la humanidad normal, es el resultado de mutaciones desfavorables producidas por la radioactividad. No quiere darse cuenta Pauwels que esa raza fenilcetónica es enferma y no mutante, aun cuando estos sean de tipo desfavorable. No quiere comprender Pauwels que esos especímenes humanos enfermos son ciertamente el resultado de las explosiones atómicas. Es lamentable que se haga una mística de esas locuras científicas cual son los experimentos atómicos, la bomba H, etc. Pauwels cree en la posibilidad de mutaciones favorables mediante la radioactividad de esta época fatal en que vivimos. Supone que este tipo positivo de mutantes podría disque tener en su sangre productos susceptibles de mejorar su equilibrio físico y de aumentar su coeficiente de inteligencia, muy por encima del nuestro. Piensa Pauwels que esta clase de mutantes podría llevar en sus venas sedantes naturales que los pusieran al abrigo de los choques psíquicos de la vida y de los complejos de la angustia, etcétera, etcétera. Es lástima que ese inteligente autor haya hecho de las explosiones atómicas y sus radiaciones una religión.